Bueno, nuevamente quisiera saludar a los hermanos y hermanas y queridos amigos y amigas que no son salvos, que oyen siempre el mensaje por este medio. Mis cordiales saludos para todos, esperando que todos se encuentren bien. Quisiera comenzar hoy nuevamente. Me encuentro aquí en mi hogar, aquí en San Joaquín, del estado Carabobo, aquí en Venezuela. Quisiera comenzar orando, después cantar una estrofa del himno 426, solamente la primera estrofa y la segunda. Padre que estás en los cielos, me acerco ante tu presencia, dándote gracias por una grande salvación que hemos alcanzado, el perdón de nuestros pecados. Te rogamos por los que no son salvos, para que tú también puedas alcanzar sus corazones y ellos puedan ser salvos. Ayúdame en el mensaje, Señor. Necesito de tu ayuda y que tú puedas ayudarnos a todos por igual, Padre. Como dice tu palabra, bienaventurados los que leen y los que oyen tu palabra. Te lo pido todo dándote gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Para andar con Jesús no hay sendero mejor que guardar sus mandatos de amor, obedientes a Él. Siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Cuando vamos así, como brilla la luz en la senda al andar con Jesús, su promesa de estar con lo suyo es fiel, si obedecen y esperan a Él. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Quisiera leer con la ayuda del Señor en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 41 y 42 nada más. Y después voy a ir leyendo versículos porque me he encontrado personas y ellos a veces le dicen a uno: visita nuestras congregaciones, y hay otros que piensan que nada más se debe de predicar, y hay muchos que en congregaciones que ligan lo que está en el Antiguo Testamento con el Nuevo, y la manera de congregarse, la manera de obedecer al Señor está en el libro de Hechos de los Apóstoles. Lo leemos en cada una de las cartas, y esta manera y esta sanas enseñanzas las dejaron, lo dejó fue el Señor Jesucristo a los apóstoles, y estas enseñanzas están hasta el día de hoy vigentes. Todo lo que el Señor enseñó en cuanto a la doctrina apostólica, y nosotros los que somos salvos podemos comprenderlo porque tenemos el Espíritu Santo y todo está en las Escrituras. Tal vez nuevo creyente se hace un poco más difícil, pero al comenzar a leer las Escrituras, por eso es bueno leer las Escrituras con la ayuda del Señor todos los días, para poder ir recibiendo la enseñanza del Señor,
A veces se puede leer la escritura y puede ser que uno esté leyendo y trate de pasar, no, porque está reprendiendo. Cuando uno hace la lectura, la misma lectura de la palabra de Dios, está reprendiendo nuestros corazones y nos está enseñando. Y por eso también dicen que no hay que congregarse todos los días para recibir la palabra todos los días. Como los nobles de Berea, uno tiene que recibir lo bueno y desechar lo que no venga de parte del Señor, que puedan decir de más, como hacían los nobles de Berea. Examinaban todo lo que decía el apóstol Pablo para ver si lo que decía el apóstol Pablo era verdad. Dice la escritura que eran los nobles de Berea y ellos examinaban lo que decía el apóstol Pablo para ver si era verdad. Y para nosotros se nos hace más fácil porque nosotros tenemos todo el canon de las escrituras. En esos tiempos ellos no tenían todo el canon completo. Ahora quisiera leer en Hechos 2, versículo 41 y 42. Así que los que recibieron sus palabras fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina. Aquí dice, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 47. Y alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La salvación pertenece a Dios y al Cordero. En la antigüedad ellos se congregaban en los templos, pero ahora hay congregaciones, lugares a donde el Señor señaló, a donde se predicó el Evangelio, se comenzó predicando y el Señor fue salvando almas y hasta los días, y Él va salvando personas y son bautizadas y añadidas a la comunión de la asamblea. Pero vemos aquí la primera prédica que hace el apóstol Pedro y dice: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Cuando el Señor resucitó, los apóstoles estaban reunidos en un lugar con la puerta cerrada, apartados, ¿verdad? Y el Señor se apareció en medio de ellos. Entonces vemos en Mateo 18, 20, dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces vemos 2 o 3. Si nosotros nos vamos al libro de Hechos, en el Hecho de los Apóstoles, aquí está todo lo que es la doctrina. Compartían, escucharon primero el mensaje de salvación, se compungieron de corazón, se arrepintieron de sus pecados y creyeron en el Señor Jesucristo. El mismo Señor en el Evangelio de Lucas, al finalizar, cuando después que Él resucitó, Él los mandó a que predicasen el Evangelio, ¿verdad? Muchos se agarran de ahí y dicen que es nada más predicar. No, los creyentes también tienen que recibir las enseñanzas y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, y comenzando desde Jerusalén, y ellos obedecieron. Esa es ya la parte de nosotros: obedecer y salir a llevar el mensaje de salvación, cuéstenos lo que nos cueste. Es obediencia al Señor, al que está en medio de nosotros en la congregación. Entonces los que creen en el Señor,
los que se convierten de su humana manera de vivir y aceptan el mensaje, son los que reciben su palabra, son salvos, y entonces después son bautizados y añadidos a la comunión. Entonces hay tantos puntos doctrinales que hay que obedecer en la palabra de Dios, los mandamientos del Señor, amarnos los unos a los otros, y ese no es un mandamiento nuevo, ese es un mandamiento antiguo que está desde el Antiguo Testamento. Amar a tu prójimo, amarnos los unos a los otros, amar aún, dice en el Antiguo Testamento que tenían que amar al extranjero que estaba entre el pueblo de ellos. Nosotros tenemos que amar aún hasta nuestros enemigos, porque eso está encerrado aquí en la doctrina apostólica. Y el primer paso es la predicación del mensaje del evangelio, y esto lo vemos que después que hubo aquí esta conversión grande y muchas personas que creyeron, entonces se fue creciendo la palabra del Señor. Dice en este mismo libro de Hechos de los Apóstoles, dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia no son las cuatro paredes, la iglesia son el conjunto de creyentes salvados. Pertenecemos, cuando la persona cree, pertenece ya a la iglesia universal, y hay una iglesia local en cada localidad, pero todos pertenecemos a la iglesia universal, y cada una de las asambleas tienen que tener comunión las unas con las otras. Y vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles que los apóstoles, el apóstol Pablo empezó a tener comunión con las demás congregaciones. Los apóstoles tenían comunión con todos los demás creyentes, y así estamos en comunión, en común acuerdo con lo que es la doctrina apostólica. Entonces vemos que ellos también todos los días estaban en el templo, porque todavía no había las congregaciones, pero el Señor dejó el principio: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, estoy yo en medio de ellos. Como les dije, el Señor se le apareció a los 12 discípulos, a los 11 discípulos, porque Judas ya había muerto, y porque él escogió su propio lugar aquí en la tierra, y vemos que él estaba en medio. Ese principio estaba, y aún en el Antiguo Testamento él estaba en medio del pueblo de la nación de Israel. Hay muchas escrituras que señalan esto en el Antiguo Testamento. Entonces vemos: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar de Jesucristo. Estaba comenzando la iglesia, y había esa fortaleza, y era la iglesia, la etapa de oro de la iglesia. Entonces vemos aquí que después ellos habla también otros versículos, porque nos tenemos que congregar los que somos salvados. El Señor instruyó a todos los discípulos y los enseñó, y después que ellos obedecieron al Señor, en aquel día el Señor les dijo que fueran a ese lugar. Ellos fueron, se quedaron ahí en Jerusalén, y ahí fueron investidos de lo alto y fueron llenos todos del Espíritu Santo, y eso fue un evento histórico. Todo el que cree ahorita en el Señor de todo corazón, arrepintiéndose de sus pecados y cree en el Señor, es salvo y es sellado con el Espíritu Santo. Entonces vemos: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Por eso es importante en el ministerio de la palabra el estudio. Por eso hay culto de ministerio, culto de estudio de la palabra de Dios, para instruirnos en cuanto a lo que es los caminos del Señor, y prepararnos y enseñarnos, exhortarnos, corregirnos, porque en toda la carrera espiritual necesitamos de la palabra de Dios para poder transitar en este mundo pecador, ser alertado del peligro, animado
y con enseñanzas acompañadas con el Antiguo Testamento de creyentes que pasaron por pruebas y recibieron enseñanzas también y pudieron mantenerse firmes y en santidad delante de Dios. Y todas esas escrituras son de ejemplo para nosotros también en estos tiempos. Pero por la manera de congregar está aquí, como se lo estoy diciendo, el culto de predicación para llamar a las almas, porque una congregación si no predica no puede tener crecimiento. Los creyentes empiezan a ser instruidos en la palabra de Dios con la leche espiritual no adulterada, porque un bebé nace y necesita ser alimentado desde pequeño para poder ser nutrido, y así somos nosotros los creyentes. Tenemos que recibir nutrientes de la palabra de Dios todos los días si es posible, y con la lectura de la palabra de Dios en nuestras casas y orando, porque la escritura nos exhorta a orar. Me preguntaron una vez que por qué hay tantos pastores. No es porque lo haya, es porque aquí está en la doctrina apostólica. Te voy a leer en Hechos 15, versículo 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Eran ya hombres preparados por el Señor para apacentar la grey de Dios, como dice en la primera carta de Pedro. Entonces son ancianos, ya no es un pastor como lo dice en el Antiguo Testamento, son pastores como lo dice aquí. Y constituyeron ancianos. Hay siervos encomendados a la obra, pero la autoridad la tienen son los ancianos. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, estoy yo en medio de ellos. Ya estaba hablando del principio de la iglesia, ¿verdad? Entonces vemos en el versículo Hechos 15, versículo 22. Entonces pareció bien a los apóstoles, estaban los apóstoles aquí, ahorita son los siervos encomendados, vamos a decir, y a los ancianos, porque los ancianos tienen autoridad en una congregación para pastorear a las ovejas y para ellos monitorear quiénes son los hermanos que tienen dones, y ellos poder ordenar las cosas como al Señor le agrada. Y los ancianos con toda la iglesia, con todos los que se congregan en una iglesia local, elegir de entre ellos a varones y enviarlos. Aquí lo enviaron a Antioquía con Pablo y Bernabé y Judas, y tenía por sobrenombre Barsabá y Silas, varones principales entre los hermanos, y por eso se escogen. El Señor es el que levanta a los siervos y los ancianos son los que saben, y ellos, el Señor los va instruyendo y ellos son los responsables en esto. Es una responsabilidad muy grande delante de Dios, los ancianos de una congregación. Las cartas, el hecho de los apóstoles habla de cartas. Yo no puedo ir a otra congregación a predicar o hacer cualquier cosa, o ir a participar de los símbolos si no llevo una carta, o visitar para otro lugar donde no me conozcan. Tengo que llevar una carta de recomendación de la asamblea, y también hay versículos sobre esto. Entonces, como te estoy diciendo, hay un orden para congregarse en estos tiempos. Entonces también tenemos el culto de cena del Señor. Estoy tratando de abreviar por el tiempo, ya llevo 20 minutos, porque vamos a leer en 1 Corintios 11. Esto se practica todos los domingos porque lo mandó el Señor y lo recibió el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor, lo recibió fue el apóstol Pablo, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido.
haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, cada primer día de la semana se participan de los símbolos para hacer memoria del que murió por nosotros, y nos recordamos de lo que Él logró a favor de nuestras almas, y nos recordamos de la obra de la cruz. Pero esto hay que recordarse, si es posible, todos los días, leer la Escritura y acordarnos en nuestros corazones, con agradecimiento en nuestros corazones, porque Él entregó su vida por la de nosotros y murió por culpa de nosotros, y fue que derramó su sangre preciosa y fue sepultado, y al tercer día resucitó, y a los 40 días ascendió a los cielos. Entonces conmemoramos la cena del Señor para recordarnos de Él, y le alabamos y le adoramos, porque tenemos corazones agradecidos por lo que Él nos libró del lugar del fuego eterno, y en obediencia a Él. Son un culto principal, comenzando con la predicación, porque es un mandamiento para cada salvado. Todos los verdaderos salvados tenemos que anunciar el mensaje congregacionalmente, personalmente, en nuestros lugares de trabajo, a donde podamos llevar el mensaje, impartir alguna literatura bíblica y obedecer al Señor en todos estos puntos doctrinales y en sus mandamientos de amor, que son los principales para poder practicar la doctrina apostólica. Si en el corazón de un salvado no hay amor, porque el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones, ahí es que todo el engranaje va a funcionar bien de una congregación. Vemos cómo comenzó en Hechos de los Apóstoles, la etapa de la iglesia. Vemos algunas congregaciones, por ejemplo la de Efesios, vemos que eran fervorosos, y vemos las cartas del Apocalipsis, como vemos cómo mermaron esas congregaciones. ¿Por qué? Por la desobediencia a la palabra de Dios. Entonces, tenemos el culto de predicaciones, se tiene que predicar y tenemos que congregarnos. La palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios y el culto de cena, la predicación, y todo esto está en el conjunto de la doctrina apostólica. Esto es un poco largo, hay muchos puntos doctrinales, pero que ojalá el Señor nos ayude y que no nos dejemos de llevar de diversas doctrinas que se alejan a lo que el Señor enseña. Todas las asambleas tienen comunión y la misma práctica como está aquí en este santo libro de la palabra de Dios.